La Segunda Guerra Mundial marcó un periodo de devastación en Europa, y entre las incontables víctimas del régimen nazi, los republicanos españoles destacan por la brutalidad particular de su exterminio. Exiliados tras la Guerra Civil Española y la victoria franquista, miles de antifascistas españoles buscaron refugio en Francia, pero se encontraron atrapados entre la ocupación nazi y el colaboracionismo del régimen de Vichy. Para estos republicanos, los campos de concentración no solo fueron centros de horror, sino también lugares donde su resistencia antifascista se manifestó con heroísmo y solidaridad. El destino trágico de Mauthausen. De los 8.000 republicanos españoles internados en campos nazis, más de 6.500 fallecieron, convirtiéndose en uno de los grupos nacionales con mayor porcentaje de mortalidad. Mauthausen, ubicado en Austria, se convirtió en un sinónimo de muerte para los republicanos españoles, ya que albergó al 90% de ellos. Este campo, categorizado por los nazis como de castigo, estaba destinado a la exterminación sistemática a través del trabajo esclavo, el hambre y la violencia. Entre 1940 y 1942, el 95% de los republicanos españoles en Mauthausen fueron asesinados, superando incluso las muertes por frío o hambre. La brutalidad de las SS hacia los prisioneros españoles refleja la hazaña particular del régimen nazi contra aquellos identificados como enemigos ideológicos. El infierno de Gusen, la mortalidad española en su pico. El subcampo de Gusen fue especialmente letal para los españoles. En 1941, la esperanza de vida promedio era de apenas 6 meses, y el peso de los prisioneros rara vez superaba los 40 kilos. De los 3.846 españoles enviados a Gusen en ese año, solo 444 seguían vivos para enero de 1944. Las cifras de mortalidad son escalofriantes. Entre junio y diciembre de 1941, la tasa de fallecimientos pasó del 25% al 80%. Además, cerca de 1.500 españoles antifascistas fueron asesinados mediante cámaras de gas móviles, un método particularmente cruel que subraya el carácter genocida del régimen nazi. Resistencia y organización antifascista española. A pesar de las condiciones inhumanas, los republicanos españoles destacaron por su capacidad de organización y resistencia. En Mauthausen, crearon un comité clandestino que se reunía en las letrinas del campo, lugar donde las SS rara vez inspeccionaban. Este comité no solo gestionaba estrategias para sobrevivir, como el robo de tabaco utilizado como moneda de cambio, sino que también fomentaba la solidaridad entre los prisioneros. En 1943, con la llegada de republicanos detenidos en Francia por su participación en la resistencia, se fortalecieron las actividades de sabotaje y las emboscadas contra los nazis dentro del campo. Estos nuevos prisioneros trajeron esperanza y reforzaron la moral de los detenidos, demostrando que la lucha antifascista no terminaba con el cautiverio. Figuras heroicas y actos de solidaridad. Entre los numerosos héroes anónimos, destacan figuras como Felipe Martínez y Enrique García. Martínez, exminero y guerrillero, lideró actividades de resistencia en el subcampo de Ebensi, mientras que García se negó rotundamente a golpear a un compatriota español, prefiriendo morir antes que traicionar sus principios antifascistas. Así lo menciona David Wingate Pike en su obra Españoles en el Holocausto. El caso de Enrique García, que fue elegido por los capos del Barracón 13 como su estubendiner. Cuando los capos le ordenaron que pegara a uno de sus compatriotas, explicó a quienes le rodeaban: sé que significa mi muerte, pero prefiero morir 1000 veces antes que levantar la mano contra un camarada. El lenguaje es adorno, el sentimiento era sincero. Fue muerto en el acto. Este acto de solidaridad le costó la vida, pero dejó un legado imborrable entre sus compañeros. Pike señala en su obra. Laffitte, otro testigo, describe también lo que significaba para un prisionero francés estar protegido por un español. He visto a españoles dirigirse a uno de sus compatriotas, un capo de la cantera, y deslizar este pequeño aviso: si tocas a un antifascista francés te daremos una paliza. Por otro lado, Juan de Diego, encargado de los registros en Mauthausen, utilizó su posición para salvar vidas. Manipulaba documentos y confundía registros para eximir a ciertos prisioneros de jornadas de trabajo forzado, un gesto que podía prolongar sus vidas en condiciones tan extremas. Cohesión y coraje de los republicanos españoles. A pesar de las diferencias políticas dentro del colectivo republicano español, su capacidad para organizarse y apoyarse mutuamente fue crucial. Esta unidad les permitió no solo sobrevivir, sino también ganar el respeto de otros prisioneros e incluso de algunos carceleros nazis. En un logro inaudito, los españoles obtuvieron permiso para establecer una pequeña biblioteca en su barracón, un gesto que simboliza su resiliencia y humanidad en medio del horror. Legado de los republicanos españoles en el Holocausto.
El espíritu indomable de los republicanos españoles en los campos de concentración nazis no solo demostró su compromiso antifascista, sino también su capacidad para resistir y preservar la dignidad humana en las circunstancias más adversas. Sus actos de solidaridad y resistencia siguen siendo un ejemplo histórico de lucha contra la opresión y la barbarie. Los antifascistas españoles y su papel en la resistencia internacional. La experiencia de los republicanos españoles en los campos de concentración no puede separarse de su papel en la resistencia internacional contra el fascismo. Su participación activa en la resistencia francesa antes de ser deportados y su posterior organización dentro de los campos reflejan su profundo compromiso con los ideales de justicia y libertad. El Comité Antifascista Español, organización bajo el terror. En el campo de Mauthausen, los republicanos españoles mostraron una habilidad excepcional para coordinar actividades clandestinas. Las reuniones del comité en las letrinas no solo servían para discutir estrategias de supervivencia, sino también para mantener viva la esperanza y la moral colectiva. Este comité se convirtió en el centro de la resistencia interna, y su influencia trascendió las barreras nacionales, inspirando a prisioneros de otras nacionalidades. Los españoles en la resistencia de los campos. La llegada de combatientes españoles de la resistencia en Francia en 1943 fortaleció la lucha antifascista dentro de los campos. Estos guerrilleros, endurecidos por años de combate, organizaron sabotajes y pequeños actos de subversión que minaban la estructura de poder nazi. A pesar de los riesgos extremos, los republicanos españoles se dedicaron a sabotear equipos y maquinaria utilizados en la guerra nazi, retrasando la producción bélica en la medida de lo posible. La resiliencia de los brigadistas internacionales. La experiencia de haber combatido en la Guerra Civil Española dotó a los republicanos de una fortaleza psicológica y organizativa que los diferenció en los campos de concentración. Acostumbrados a la disciplina militar y al trabajo colectivo, los brigadistas internacionales españoles formaron un núcleo cohesionado que pudo enfrentar mejor las atrocidades del cautiverio nazi. En un ambiente de desesperación y deshumanización, los republicanos españoles continuaron luchando por preservar su humanidad. Su capacidad para compartir recursos, proteger a los más débiles y desafiar a los capos y las SS mostró una resistencia moral que contrastaba con la brutalidad imperante. Héroes anónimos y actos de valentía. La historia de los republicanos españoles en los campos de concentración está llena de héroes anónimos cuyos nombres no siempre aparecen en los registros oficiales. Estos hombres y mujeres desafiaron a sus opresores con actos de valentía cotidiana, desde la protección de compañeros hasta la organización de sabotajes. El ejemplo de Felipe Martínez, un líder natural que mantuvo viva la esperanza en Evense, o el sacrificio de Enrique García, quien prefirió la muerte antes que traicionar a un camarada, son testamentos de la fuerza del espíritu humano. Solidaridad internacional, más allá de las fronteras nacionales. La solidaridad de los republicanos españoles no se limitó a sus compatriotas. Reconociendo que el fascismo era una amenaza global, extendieron su apoyo a prisioneros de otras nacionalidades. Proteger a antifascistas franceses o advertir a otros prisioneros sobre represalias de los capos muestra cómo los españoles entendieron la lucha antifascista como un esfuerzo internacional. Esta solidaridad trascendió las barreras lingüísticas y culturales, forjando alianzas que se convertirían en la base de redes de resistencia dentro de los campos. A través de estas acciones, los republicanos españoles dejaron un legado de unidad y lucha que inspira hasta hoy. El triunfo de la dignidad humana en el horror. El holocausto de los republicanos españoles no solo es una historia de sufrimiento, sino también de resistencia y dignidad. En medio de las condiciones más brutales, estos hombres y mujeres mantuvieron viva la lucha antifascista, organizándose, apoyándose mutuamente y enfrentando a sus opresores con un valor ejemplar. El respeto ganado incluso entre sus carceleros, la creación de una biblioteca en Mauthausen y la capacidad para preservar la cohesión como grupo reflejan el triunfo de la humanidad sobre la barbarie. Estos logros, aunque pequeños en el contexto de la inmensa tragedia del Holocausto, son recordatorios poderosos de que incluso en los momentos más oscuros, la solidaridad y el coraje pueden prevalecer.